Compañeros, muy buenas tardes a todos. Espero que estén ustedes muy bien. Feliz inicio de este mes de abril. Y el día de hoy vamos a estar tomando su cuarta y última sesión en línea previo al periodo vacacional. Esperemos que los conocimientos estén llegando a ustedes no solo en esta, sino en todas las materias de forma idónea y cabal. Y pues tengan la seguridad de que nosotros continuamos aquí trabajando no a marchas forzadas, pero sí con toda la carne del asador a efecto de garantizar que ustedes puedan tener el mejor servicio durante esta etapa tan compleja que estamos viviendo socialmente. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar ya con la tercera unidad, se va muy rápido el tiempo, que es la relativa a las modalidades y complejidades de las obligaciones. Para aquellos que recuerden el documento que tuvimos la oportunidad de leer de los tipos y modalidades de las obligaciones, pues ya tendrán una idea de la clasificación que éstas pueden tener de acuerdo a algunos parámetros que se han establecido por la doctrina y también en la normatividad. Sin embargo, su plan de estudios del sistema UAM, que dicho sea de paso es el mismo que yo cursé en algún momento en la licenciatura, establece las modalidades que se enuncian en este apartado. Y nos habla sobre algunas modalidades que son dentro de todo el universo de las obligaciones, las más recurrentes y que ustedes tienen que tener en mente al momento de ejercer o al momento de llevar a la práctica estas obligaciones, y las vamos a ver de forma muy general. ¿Por qué? Porque esta misma información está, o bueno, ya ha sido subida por algunos de los compañeros que integran los equipos de exposición, y ahí la podrán encontrar muy puntual. Me he dado ya la tarea de empezar a ver los videos, espero el día de hoy o mañana mismo estar ya asignando calificación al tema del video, que dicho sea de paso hicieron un gran esfuerzo, lo cual pues me da mucho gusto. Pero bueno, vamos a establecer algunas generalidades sobre las obligaciones. Las obligaciones, compañeros, ya lo habíamos mencionado previamente, se pueden clasificar en función de diversos panoramas, de diversos planteamientos, y a su vez también esta forma de clasificación puede ser estimada, puede ser considerada como alguna especie de modalidad. Las obligaciones por defecto son unas, tal como las definimos. Sin embargo, existen algunas modalidades específicas de estas obligaciones que van variando en función de las características propias de los elementos y de la forma en que las obligaciones se articulan. Es decir, las obligaciones ya han sido definidas, ya han sido comprendidas, pero a su vez también las obligaciones, en función de su naturaleza propia, pueden tener alguna especie de tipo, digámoslo, de apellido en relación a la forma en la que éstas se estructuran. Y vamos a hablar de forma general de estas obligaciones, como lo son en primer término las obligaciones condicionales. ¿A qué le suena la palabra condicional? Pues a una condición, ¿no? A una cuestión que es posterior, a una cuestión que depende de su cumplimiento, claramente la materialización o no de esta obligación. Y bajo este parámetro podríamos decir que una obligación condicional es aquella que depende de un hecho futuro e incierto, que puede suceder o no, del cual depende la adquisición o extinción del derecho. Es decir, existe una condición de por medio para que se origine la obligación. Ejemplos no los voy a dar porque en esta ocasión, para que no se queden sin nada que hacer en las vacaciones, les voy a pedir un trabajito del cual voy a hablar más adelante. Obligaciones también existen a plazo. Creo que la palabra es muy clara, ya las habíamos mencionado de forma general anteriormente, y las obligaciones a plazo son aquellas para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto, es decir, un plazo determinado de tiempo en el cual se debe dar cumplimiento con esta obligación. Las obligaciones, una de las más complejas a lo mejor para la comprensión ahorita de ustedes como estudiantes, son las obligaciones con carga. Las obligaciones con carga también son llamadas en algunas teorías como obligaciones modales. Y estas obligaciones modales o con carga suponen una especie de carga impuesta, valga la redundancia, que no suspende ni resuelve el vínculo contractual, pero constriñe y obliga al aceptante
a efectuar las cargas que se le imponen. ¿A qué se refiere de forma general este tema? A que, bueno, pues estas obligaciones con alguna carga estipulan algunas condiciones específicas que se les llama carga, que no van a ser referentes o no van a resolver el vínculo obligacional. Pero para que el vínculo obligacional esté satisfecho, se debe de dar cumplimiento a las cargas impuestas. Obligaciones mancomunadas, en tercer punto. La obligación mancomunada es aquella en donde, como el nombre lo dice, man, común, nada, la obligación el cumplimiento de la obligación es exigible a dos o más deudores y puede ser también exigible en su caso por dos o más acreedores, pero he aquí la diferencia de lo que vamos a ver en el tema de las solidarias. En el caso de las obligaciones mancomunadas, cada uno de los obligados tiene una carga correspondiente. Cada uno de los obligados es obligado, pero única y exclusivamente por la parte que les corresponde. ¿Qué pasa entonces con las obligaciones de carácter solidario? Las obligaciones solidarias, fíjense, son muy similares a las obligaciones mancomunadas. Sin embargo, en las obligaciones solidarias existe una obligación conjunta de personas, pero para dar cumplimiento total a la obligación. Es decir, para ejemplificar esto de forma un poquito más entendible, en el caso de las obligaciones mancomunadas puede haber varios obligados y cada uno de ellos está obligados por una parte específica de la obligación total. Y en el caso de las obligaciones solidarias, existe también un cúmulo de sujetos obligados que están obligados en conjunto a dar cumplimiento total a la obligación que es única. ¿Me doy a entender? Inclusive, este tema seguramente está manifestado por los compañeros que exponen este tema de las obligaciones solidarias. Existe una solidaridad en donde dos o más acreedores tienen derecho para exigir y cada uno de ellos tiene el derecho de exigir el cumplimiento total de la obligación. Y también existe una obligación solidaria en la cual ahora no es el acreedor, sino es el deudor quien reporta, o bueno, los deudores quienes reportan de forma general la prestación de la obligación en la totalidad, pero cada uno de ellos está obligado. Muy bien, espero que hasta aquí esté quedando muy bien entendido. Y vamos a hablar también sobre obligaciones facultativas. En este caso, una obligación facultativa tiene por objeto una sola prestación, pero se otorga al deudor la facultad de sustituir, para los efectos de pago, esa prestación por otra. Es decir, es facultativa porque si bien existe una obligación, el acreedor tiene la facultad de sustituir esa obligación única por alguna similar y tener por cumplida de esta forma la obligación como tal. Las obligaciones alternativas son aquellas en las que existen diversas prestaciones, pero el deudor debe cumplir por completo solamente una de ellas. Y, dicho sea de paso, pues está de más mencionar que al cumplir una sola de estas prestaciones ya se está dando por defecto cumplimiento a la generalidad de la obligación. ¿Por qué es alternativa entonces? Porque se puede alternar de forma indistinta entre cualquiera de las prestaciones y con el cumplimiento de una sola, se estará dando cumplimiento cabal en general a la obligación. Tenemos por último dos tipos de obligaciones que ya hemos mencionado en muchas ocasiones y que de su mismo nombre podrán encontrar ustedes seguramente alguna referencia analógica en sus procesos de pensamiento, que son las obligaciones divisibles y las obligaciones indivisibles. Las obligaciones divisibles son aquellas en que cada uno de los acreedores solamente puede solicitar la satisfacción de una parte del crédito, es decir, dividirla, que le corresponde. En tanto, cada deudor únicamente se encuentra obligado a pagar una parte de la deuda.
Con esto, claramente, podemos advertir que desde el nombre ya nos está diciendo a qué se refiere. Son divisibles porque una obligación puede ser dividida. Ojo, no nos confundamos con las obligaciones mancomunadas y las solidarias. En el caso de las obligaciones divisibles, lo que se divide es la obligación como tal, ¿sí? Lo que se divide es la obligación. Pero en el caso de las obligaciones mancomunadas o solidarias, lo que puede ser divisible, son los sujetos de la obligación. Recuerden ustedes, en el caso de las obligaciones mancomunadas, un grupo de individuos se encuentra obligado, pero cada uno de ellos por una parte alícuota de la obligación. Y en el caso de las obligaciones solidarias, existe también un cúmulo de individuos, pero se encuentran obligados, aunque en lo individual, por la totalidad de la obligación. Entonces no hay una división en este caso de la obligación. La obligación es una. Lo que se dividen en este caso son los sujetos de la obligación. Y en el caso de las divisibles es distinto, porque las obligaciones divisibles son aquellas en las cuales la división es inherente a la obligación. Y también existen algunas otras obligaciones de carácter indivisible, que son aquellas que se originan cuando no resulta susceptible de división el objeto de la obligación. O, en su caso, el cumplimiento parcial no es procedente, es decir, no se puede dividir el cumplimiento de la obligación o la obligación en sí mismo, ya sea por la naturaleza de la prestación o también por el modo en que la obligación fue considerada al momento de constituirse. Compañeros, estas son las modalidades de las obligaciones que estaremos abordando en la parte tercera de su temario de estudios. Y para que ustedes tengan un poquito de cosas en que no aburrirse durante esta cuarentena, les voy a pedir por favor que en este periodo hagan un trabajo que estaré subiendo en breve a la plataforma y me den 2 ejemplos. Ya escucharon a qué se refiere cada una de las obligaciones. 2 ejemplos de cada una de estas obligaciones. Ojo, por favor, no busquen en internet. Insisto, y lo voy a hacer como el secretario de salud 3 veces diciendo quédate en casa. Por favor, no busquen en internet. Por favor, no busquen en internet. Por favor, no busquen en internet. Hagan el esfuerzo, hagan el ejercicio mental de tratar con lo que ya mencionamos durante la clase, de ir reflexionando sobre qué tipo de obligación podría entrar dentro de una categoría de obligación solidaria, facultativa. La mayoría de ellas son muy sencillas, podrían tener dificultad con un par que tengo ahorita en mente, pero en esencia muchas de ellas seguramente podrán ustedes cumplirlas con el simple ejercicio y un poquito de esfuerzo. Entonces, lo que quiero no es que me demuestren que ya encontraron 2 ejemplos de obligaciones. Lo que quiero con este trabajo es que me demuestren ustedes que están hilando el conocimiento que estoy impartiendo con los ejemplos concretos que ustedes pudiesen encontrar en la realidad jurídica. Entonces, esa tarea va a estar subida a la plataforma a la brevedad posible y llegando de vacaciones nos estaremos viendo con el resto de los temarios. Espero que se encuentren muy bien. No olviden quedarse en casa, proteger a los suyos, a sus seres queridos y cercanos. Nosotros a su vez también vamos a estar muy al pendiente de todas las necesidades que tengan ustedes. Disfruten de este tiempo en familia y estoy seguro de que pronto tendremos la oportunidad de estarnos saludando en persona y me dará mucho gusto poderlos ver. Por ahora les mando un gran saludo, esperando que se encuentren todos muy bien. Muchos saludos a ustedes, a sus familias, no dejen de cuidarse y seguimos en contacto por esta vía y a través de la plataforma.